Bueno, nosotros aquí nuevamente con ustedes a través de nuestra página La Nueva Era de Acuario. Estamos esperando que se conecten nuestra audiencia para empezar a hablar. Estaré pendiente también aquí a sus comentarios a través de la computadora. Bien, hoy vamos a hablar del tema de el sentido espacial. Vamos a compartir con ustedes alguna información muy importante sobre cómo realmente el ser humano debería pensar. Porque ciertamente pensar es una cualidad que tenemos, pero de la cual abusamos mucho, porque no tenemos realmente la forma correcta de pensar. Entonces, hoy hablaremos de eso. Saludos Camila, Sam, Alex, saludos. Todos ustedes que se están conectando en este momento. Saludos hasta sus bellos países y familias, abrazos fraternales a todos. Entonces, vamos a hablar del sentido espacial. Vamos a saber una vez más, vamos a saber de una vez por todas lo que se nos quiere decir con eso del sentido espacial y por qué es importante que los seres humanos lo desarrollemos. Primero que nada, empecemos con esto, ¿no? Qué maravilloso es saber, y ahora tenemos el conocimiento accesible a nosotros, de que somos parte de algo maravilloso, de que no estamos simplemente parados, pegados en un planeta, sino que este planeta es un cuerpo vivo, es un ser vivo que a la vez también tiene sus ciclos de vida alrededor del Sol y el Sol alrededor de otros soles y otros, y así se forma una gran familia, la gran familia de la Vía Láctea. Nosotros somos de la Vía Láctea, vivimos en la Vía Láctea. Nuestros principios anímicos, es decir, el alma, lo que tenemos de alma, viene de la Vía Láctea, de las estrellas. Cada una de las estrellas que usted ve en la noche, allá, en la noche más oscura, hace bella y decora la noche, de hecho, porque es como una esfera, es como una chispa de luz allá en la inmensidad del espacio. Pero realmente nuestras almas vienen de allá. Realmente nuestras almas, nuestra esencia en sí, corresponde allá a la Vía Láctea. Entonces, hoy hablaremos de eso. ¿Cómo podemos desarrollar nosotros un sentido? Y si es posible desarrollar un sentido que nos lleve a la experimentación de esa realidad. Porque una cosa es hablar y hablar, ¿no? Y hay grupos y personas y gente que le gusta hablar y hablar y hablar, pero no presentan unas prácticas reales, concretas, para nosotros experimentar esa realidad. Y no que estemos dependiendo de los conceptos de otros en cuanto al cosmos, a la galaxia, a la vida en sí, sino que realmente descubramos por nosotros mismos esas cosas. ¿Les parece? Y la gnosis, la enseñanza que compartimos por este medio, va precisamente a eso, a enseñarnos cómo pensar por nosotros mismos, cómo experimentar por nosotros mismos, cómo ser nosotros mismos en verdad. ¿Ok? Bien, eso como introducción, saludos a todos, ya vi que empezamos a compartir ahí, saludos, muy bien, excelente. También compartan el enlace a sus grupos, a sus perfiles. En este momento pues me entretenería mucho si empezara a hacer esa actividad, pero ya ustedes me pueden ayudar con eso. Compartan el mensaje, el video en todas las formas que puedan. También lo pueden compartir en Instagram, en Twitter, en WhatsApp, donde quiera que puedan, llévenselo. Inviten a la gente a verlo. Bien, antes de pensar en el sentido espacial, pensemos en los sentidos que tenemos aquí, nosotros, en el mundo tridimensional. ¿Quién me puede decir cuáles son esos sentidos con los cuales venimos a este mundo todos dotados? Obviamente los tenemos, pero
en un estado incipiente, después se tienen que ir desarrollando con la información, con el aprendizaje, con el desarrollo de la personalidad, de lo que somos. Se van desarrollando y afinando esos sentidos humanos, que espero que ustedes me ayuden a recordarlos cuáles son esos sentidos y cómo nos van dando información. Nos presentan, de hecho, la posibilidad de recibir información, las famosas percepciones sensoriales. Se llaman percepciones sensoriales porque a través de los sentidos percibimos eso. Entonces, esas son las percepciones sensoriales, lo que entra a través de los sentidos, que son 5, ¿verdad? ¿Cuáles son esos sentidos? Si alguien puede ahí nombrarlos, por favor. Entonces, pero muy atentos, porque realmente lo que nosotros somos hasta este momento es el producto, es el resultado de la información que ha llegado a nosotros a través de los 5 sentidos. Es decir, en la escuela, en la educación, en la familia, con los amigos, en la calle, en todos lados, han utilizado nuestros 5 sentidos de una forma arbitraria para codificarnos, para hacernos decir, pensar como otros quieren que pensemos y que digamos las cosas. El lenguaje es el resultado de un aprendizaje, ¿cierto? De una personalidad. Una criatura puede aprender el lenguaje que tú le quieras enseñar. Uno mismo está codificando a esa criatura. La misma escuela es una forma de codificación para las criaturas, ¿sí? Y eso, eso es bueno, no nos estamos oponiendo a eso, pero el problema es el desbalance y el que se desarrollan mucho esas percepciones, esos sentidos, y se le quita toda importancia a lo demás, que es en ese sentido lo extrasensorial, ¿verdad? Una cosa es lo sensorial y otra cosa lo extrasensorial. ¿Me están entendiendo esa parte? ¿Cómo pueden ustedes entender, si pueden escribir ahí, lo sensorial, cómo lo podemos diferenciar con lo extrasensorial? O las sensaciones que perciben los sentidos a lo que no es perceptible por los 5 sentidos, sin embargo no deja de ser real. Gracias ahí, Bessie Álvarez, que los compartiste, excelente. Los 5 sentidos de la máquina orgánica, excelente. Ya dije, todos venimos dotados con ellos, a excepción de algunos casos muy extremos, pero no están desarrollados. Y esto es lo importante, de que los seres humanos, los adultos, tenemos la responsabilidad de desarrollar de una forma correcta los sentidos de la criatura. Debemos tomar nuestra responsabilidad como educadores de los niños. Todos, no nada más, no solo es responsable el maestro, la maestra de escuela, los padres también, en la calle, los tíos, en el trabajo, en todos lados, todos tenemos una gran responsabilidad de que lo que digamos y hagamos sea todo equilibrado, sea todo con respeto, porque eso es lo que los 5 sentidos de la criatura van a recibir y así mismo lo van a aprender. Una criatura, un joven, un adolescente es violento porque aprendió en la casa o en su calle, en su colonia, que eso era lo normal, que había que ser violento para ser cool, para estar en la onda, ¿verdad? Pero si nosotros como adultos empezamos a enseñar a los demás, sobre todo a los niños, la forma correcta de vivir, la forma de educar sus 5 sentidos con equilibrio, entonces iríamos ganando terreno, ¿no?, en la formación de un nuevo núcleo para una nueva humanidad, para una nueva raza que florezca sobre este tapete de la tierra en sí y que sobresalga en sabiduría y en conocimiento. Todos nosotros de alguna manera podemos hacer algo para que esa nueva raza florezca en este planeta, para que esa nueva raza se dé, se geste. Este es el momento, no en el futuro, sino ahora. El cambio que nosotros podamos ejercer en nosotros mismos se reflejará en una raza más adelante, ¿cierto? Por eso los grandes avataras, los grandes maestros se han sacrificado, porque saben que no todo es en vano. El sacrificio que hizo el Buda Sakyamuni todavía lo vemos
latente en la tierra, ¿no? Todavía hay grandes movimientos, grandes escuelas que promueven sus enseñanzas. El gran sacrificio que hizo el gran maestro Jesús de Nazaret y otros más sigue latente en las escuelas, iglesias, grupos que siguen sus enseñanzas. Así que nosotros también, a una menor escala, podemos hacer un trabajo de reevaluar nuestra forma de vivir para enseñar correctamente a los niños y así podamos tener un mejor futuro, un mejor mañana, una mejor humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, 5 sentidos perciben, ¿no? Colores, luces, frío, calor, superficies lisas, blandas, duras. Perciben muchas cosas nuestros sentidos. Pero esas son las percepciones sensoriales. Vienen a formar un cilindro dentro de nosotros que responde nada más a lo material. Si nosotros desarrollamos esos 5 sentidos al máximo y no desarrollamos los sentidos espirituales, entonces caemos en desequilibrio y esta humanidad está desequilibrada. Hemos desarrollado mucho el materialismo, más bien nos preocupamos mucho por el materialismo, por ser ricos, millonarios. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Todos en algún tiempo de la vida soñábamos con ser millonarios, con ser ricos, y nos metemos en algún proyecto, en algún negocio y no lo logramos. Pero todos pensamos que el ser rico, el ser millonario es lo mejor. Alguien nos lo dijo, alguien sembró esa idea en nuestro cerebro y ahí la venimos trayendo, ¿no? Pero no, es más rico aquel que desarrolla sus sentidos internos y es dueño de la naturaleza, del cosmos, del agua, de los vientos, domina a los elementales de la tierra. Ese es más rico. Y más rico también porque no necesita nada de lo que está en la naturaleza, porque es dueño de todo, ¿no? Entonces, vayamos viendo el desbalance en el cual estamos. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida, de nuestro día, de este día que pasó, lo dedicamos a nutrir los 5 sentidos? ¿Y cuánto tiempo lo hemos dedicado a nutrir los sentidos internos? ¿Sí? Hagamos esa reflexión así rápida. Los 5 sentidos se desarrollan lo mismo, ¿no? Nutriéndolos con las impresiones, o sea, en el trabajo, en la calle, con la comida, con todo el aire, las impresiones en sí, todo eso nutre nuestros 5 sentidos. Los sentidos espirituales se nutrirían, se desarrollarían con la meditación, con el estudio del esoterismo, ¿no? Con el arte, con la ciencia alquímica sobre todo, con la mística profunda, con cambiar de impresiones, con cambiar de centro, con no ser esclavos tanto del materialismo, con no ser tan esclavos al dolor, tan apegados al dolor. Debemos aprender a liberarnos del dolor. A ver, ahí me sale un anuncio en Facebook, dice que Pedro Hernández wants to join on video. Pedro, si me pones ahí en los comentarios, ¿cuál es tu tema? A lo mejor podríamos hacer esa conexión. Y sí he visto cuando está la gente conectada en Facebook y alguien entra a su video y se ve muy cool ahí, ¿no? Arribita el video ahí también y participa la persona. Pero no sé tu tema, entonces, por respeto a la audiencia, si me dices qué tema quieres compartir, lo intentamos. Ok, entonces, vamos a preocuparnos por desarrollar más los sentidos internos. ¿Cuáles son esos sentidos internos? ¿Quién me puede decir? Ya lo he mencionado mucho en esta noche, pero ¿quién más o menos tiene una idea de cuáles serán esos 5 sentidos? De acuerdo a la filosofía esotérica o vedántica o budista, tibetana, etcétera. Esos sentidos internos son un número y tienen su nombre también. Y están también en el cuerpo. No son visibles porque no son físicos, pero sí se perciben energías a través de ellos. Podemos referirnos ahora en forma enfática
a lo que serían los chakras. 7 chakras principales en el cuerpo humano, aunque en realidad en su totalidad hay muchos más, pero 7 chakras básicos que van desde el coxis, en la base de la espina dorsal, hasta la cabeza, hasta el entrecejo y más arriba. Por ahí compartimos hace unos días una información muy importante sobre los chakras, un estudio profundo de los chakras. En nuestra página, lanuevaeradeacuario.org, pueden encontrar ese documento muy profundo, muy valioso. De ahí se pueden hacer hasta un seminario, hasta talleres, hasta estudios de unos 2, 3 meses, porque también incluye prácticas para poder desarrollar esos sentidos o esos chakras. La palabra chakra significa rueda. Entonces, dentro de nosotros hay ruedas energéticas que se forman por las energías que convergen en nosotros. Hay puntos de convergencia en nosotros. Cuando vamos caminando por la calle, no estamos conscientes, pero estamos en el campo energético también. Vamos avanzando también en la 4ª dimensión, en el tiempo y en el espacio, en la 5ª dimensión y aún más allá. Porque todos nuestros valores van avanzando con nosotros. Y aunque no estemos conscientes, estamos viviendo en el mundo de la mente, porque siempre vamos pensando algo, ¿no? Nuestra vida se está desarrollando en la mente, y aquí físicamente nada más el cuerpo se va moviendo. Y muy distraídamente, por eso es que cometemos tantos errores, tantos accidentes. Entonces, desarrollar esos 7 sentidos de orden espiritual nos ayudarían en verdad a ir abriendo la mente interior. Para repasar un poco ese tema de las 3 mentes, podríamos decir que existe la mente sensual, que es la primera, la de los 5 sentidos que ya mencionamos. Esa mente se forma precisamente en una forma pesada, grotesca, materialista, porque pertenece a las percepciones sensoriales. Se llena de ellas, se forma con ellas. Pero también hay un aspecto en el ser humano que son las creencias de tipo religioso, los dogmas, teorías y todo religiosas que llegan a formar dentro de nosotros la mente intermedia. Es decir, una mente que es diferente a la sensorial, que no experimenta sino que cree. Pero ya cree cosas que no tienen nada que ver con la realidad, con lo físico, con lo tangible. Los 5 sentidos son buenos porque te llevan a percibir lo tangible, aquí y ahora, en el mundo tridimensional. Pero esa mente intermedia que se desarrolla viene a atrofiar las cosas porque empieza a formarte creencias de algo que no has visto, que no conoces. Por ejemplo, existe Dios, ¿no? Por temor a lo que digan los demás o a lo que nos enseñaron de niños, podríamos decir, no, pues sí, claro que sí, ¿quién lo dudaría? Pero eso no quiere decir que nos consta que lo hemos visto o que hemos visto a Dios, ¿verdad? No quiero parecer en este momento, ¿no?, una persona irritable y pesada y que se parezca que voy en contra de las religiones, no. Simplemente estamos aquí discutiendo o analizando el problema del creer sin comprobar. No, porque creer y saber son cosas muy diferentes. Las religiones te enseñan a creer, a respetar, algún tipo de temor hacia lo sagrado, pero con el esoterismo tú llegas a saber el porqué de esas cosas. En muchas ocasiones también nos preguntan, ¿usted cree en Dios? Y para mí a veces se me complica porque si digo que no, van a pensar que soy ateo. Si digo que sí, voy a parecer muy religioso. Entonces lo que digo, no, pues ni una ni otra cosa, más bien investigo. Me gusta investigar, me gusta leer libros, me gusta ver videos con relación al espacio, al cosmos y todo eso, ¿no? Pero la mente intermedia rápidamente se encajona, se encierra, se resguarda bajo un escudo de decir sí creo en Dios y ya se queda ahí. O los ángeles son reales, ¿no? Pues sí, de niño me enseñaron que los ángeles existen, esto y lo otro.
Pero ¿nos consta eso? ¿Tenemos realmente sentidos que nos permitan comprobar esas cosas, salirnos de la mente sensual y de la mente intermedia para caer en la mente de la comprobación? Sí existen, pero hay que desarrollarlos. Existen en el estado latente dentro de nosotros. Son los 7 chakras. 7 chakras que tenemos nosotros que están en el cuerpo astral, pero que perfectamente, ¿no?, sirven, canalizan energía del mundo astral y del cosmos hasta nuestro cuerpo físico. De tal manera que si nosotros trabajamos con nuestros chakras, en el mundo físico se ven los resultados. Tu cuerpo físico está más resistente a las enfermedades, eres más energético, tu mismo cuerpo etérico vital se fortalece y así a la vez fortalece tu mundo, tu cuerpo físico también, más energía para el trabajo, para el estudio, duermes menos, rindes más, todas esas cosas. Entonces realmente es de gran beneficio trabajar por desarrollar nuestros chakras. En este momento voy a buscar el enlace a la cátedra de los chakras y se los voy a pegar aquí para que en su momento ustedes entren a estudiarlo, ¿no? Ahorita queremos ver el video y estar pendientes al tema, pero ya más adelante, que termine el video, podemos entrar y investigar este tema de los chakras. Porque hay, bueno, aquí ya lo encontré, y les voy a compartir aquí la tabla de los chakras, aquí mismo en el chat de Facebook, a ver si se puede. Efectivamente sí, creo que sí. Bueno, no me está dejando. Bueno, no me dejó. Bueno, entonces a pegarles el link nada más. Porque ahí vamos a ver, por ejemplo, qué nota musical le corresponde a ese chakra. Y uno puede desarrollar, esa sería una forma, desarrollar ese chakra haciendo una vocal, ¿ok?, de las 7 vocales en la nota específica que se nos da ahí. En la nota específica que corresponde a ese chakra. Igual no me deja compartirlo ahí, voy a compartir nada más el enlace y ya ustedes lo abren y la van a ver. Ahí está. Por ahí les colgué el enlace aquí en los comentarios donde pueden entrar a descargar la tabla de los chakras. La pueden hacer en un cuadro enorme, ponerla ahí en la pared de su habitación o de su sala y repasarla todos los días para aprender cuáles son esos chakras que tenemos y cómo podemos desarrollarlos también. Y también nos dice ahí a qué iglesia del cuerpo pertenecen y los nombres de los chakras. Entonces tenemos, empezando de abajo, desde el coxis hasta arriba, el chakra Muladhara, el chakra Swadhisthana, Manipura, Anahata, aquí a la altura del corazón, Vishuddha en la garganta, Ajna y por último Sahasrara. Muladhara en el coxis, Swadhisthana a la altura de la próstata o de los ovarios en la mujer, Manipura a la altura del plexo solar, Anahata a la altura del corazón, Vishuddha a la garganta, Ajna el entrecejo y por último Sahasrara acá arriba en la coronilla. Y también ahí nos trae los colores, si ya la abrieron, qué bueno, y si no, pues ahí la pueden abrir. Y trae la nota musical con la cual podemos cantar esa letra también, o esa vocal que tiene en esa nota e ir desarrollando estos chakras maravillosos. Pero, y ahí viene un pero muy grande, ¿no?, de que también debemos preocuparnos por trabajar con la energía sexual. Porque si no, podríamos caer en la magia negra, desarrollando chakras sin transmutar la energía sexual. Y también hay que eliminar al yo, obviamente, ¿no? Porque desarrollando los chakras con el yo bien vivo y fornicando, olvídense, ¿no? Entonces nos saldríamos del contexto aquí, del propósito de estas cátedras y conferencias. Por eso es importante que ustedes, si les interesa desarrollar los chakras, también debe interesarles eliminar el yo, los agregados psicológicos que llevamos dentro. También debe interesarles aprender a meditar.
también debe interesarles aprender a sacrificarse por los demás. También obviamente debe interesarles aprender la ciencia de la transmutación. Las energías sexuales son para transmutarse, no para derrocharse, no para sacarse del cuerpo. Entonces sí, nada de lo que nosotros compartimos aquí va por sí solo. Todo es un complemento maravilloso. Prácticas, temas y todo se complementan. Todos nos llevan a un punto, ¿cuál? El que debemos trabajar por la regeneración del ser humano, aquí y ahora, empezando con nosotros mismos. ¿Okay? Entonces ahí tienen el link. Ahora, 7 chakras, maravillosamente, y los 5 sentidos del cuerpo físico, entonces 5 sentidos físicos, 7 chakras, sentidos astrales, en su total nos suman 12, ¿verdad? Y esos 12, cuando están bien abiertos, cuando están bien desarrollados en el iniciado, en el gran maestro, entonces se convierte en su sentido espacial. ¿Ok? Y aquí vamos a compartir algo importante, muy importante, sobre el sentido espacial y cómo, de qué otra manera podemos irlo desarrollando. Se habla también de la íntima recordación de sí mismos. Durante esta práctica de la íntima recordación de sí mismo, en ese momento se hace un tremendo súper esfuerzo por ser consciente de nosotros mismos y también por ser consciente del yo. O sea, por no olvidarme que estoy aquí y por hacerme consciente de que el yo, el ego o los egos, los yoes, porque es plural, están dentro de mí y que en cualquier momento se pueden manifestar. Es un trabajo, sucede algo así como un desdoblamiento psicológico. ¿Por qué? Porque es claro que al poner atención de esa manera, esa atención se divide. Aquí tenemos la división de la atención entre observador y observado. Pero en este proceso debe uno estar atento, muy atento. Una parte de esta atención se dirige entonces hacia el esfuerzo de estar alerta y la otra hacia el yo, con el propósito de descubrir al yo y su pluralidad, con el propósito de comprender al yo. La íntima recordación de sí mismo es algo más que analizarse uno a sí mismo, es un estado nuevo. Una cosa es el análisis riguroso de sí mismo, ¿no? Estarnos analizando, descubriendo, estudiando. Y otra cosa muy importante es llegar a la íntima recordación de sí mismo. Es como un paso más allá. Es como un nivel más allá. Se llega a la íntima recordación de sí mismo con el análisis, con el autoanálisis, con la meditación. Pero son cosas diferentes, son niveles diferentes, son etapas diferentes en el proceso del despertar. Bien, todo ser humano ha vivido alguna vez esos momentos de estados de íntima recordación de sí mismo, tal vez en un instante de infinito terror, tal vez en la niñez o en algún viaje cuando exclamamos, ¿no? ¿Y qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Como que son momentos muy especiales de nuestra vida donde nos salimos de las cosas, de la rutina y de repente estamos ante algo nuevo. Y ahí viene a nosotros esa sensación de ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy? Esa es la íntima recordación de sí mismo, que lamentablemente no dura mucho porque rápidamente somos distraídos, jalados hacia cualquier otro punto y nuestra atención se pierde. La autoobservación de sí mismos, acompañada en forma simultánea con la íntima recordación de su propio yo, es terriblemente difícil y sin embargo indispensable. Porque el yo pluralizado siempre resulta haciendo lo contrario durante la meditación. Y esto ya es algo avanzado para aquellos que practicamos esta ciencia maravillosa de la meditación. Porque en el momento de estar en profunda paz meditando, en el campo psicológico, fuera de esa esfera de paz, están los yoes de nosotros mismos fornicando, robando, adulterando, haciendo todo lo contrario a la meditación,
haciendo lo que no queremos hacer. En el campo psicológico eso es posible. Todas las aberraciones y crímenes de la humanidad, aunque aquí vayamos muy tranquilos y de traje por la calle, en el mundo psicológico se están repitiendo todas esas barbaridades. Y la prueba de eso es que la gente piensa en ellos, ¿no? La íntima recordación de sí mismo es darse uno cuenta cabal de todos esos procesos subconscientes del mí mismo, del ego, del yo pluralizado. Autoobservar nuestra forma de pensar, de hablar, de reír, de caminar, de comer, de sentir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin olvidarse de sí mismo, de los íntimos procesos del yo. Así que es una forma de vivir realmente nueva, diferente, la que nos invita a la gnosis a tener, ¿no? Porque se necesita de una observación en todo momento, de estar alertas en todo momento. Y alertas no solamente a lo que está pasando físicamente, con los 5 sentidos, sino también a lo que está pasando adentro en el campo psicológico. Es un ejercicio que se hace íntimamente, que se debe aprender a hacer y hacerlo constantemente. De lo contrario, si lo hacemos unos minutos y luego caemos en la misma corriente de vida, en la misma horizontal, ese pequeño esfuerzo pierde su valor. Realmente no sirvió para mucho. Necesitamos esforzarnos, pero como quiera, que somos débiles y que nunca hemos hecho estas prácticas, necesitamos apoyarnos de la meditación también. En la meditación por horas y horas al día. En las runas, hacer runas. En la oración también, cómo no. En el estudio de las obras esotéricas. Todo eso nos sirve para que esos momentos de íntima recordación de nosotros mismos sean más intensos, más fuertes, más prolongados. A través de la íntima recordación de nosotros mismos podemos llegar al Padre, a lo divino en nosotros, al íntimo en nosotros, a nuestra mónada, a reconocer en nosotros todas las partes autónomas, autoconscientes, poderosas del ser y saber lo que realmente debemos hacer aquí y ahora. Es muy triste, ¿no?, ir por la calle sin saber qué es lo que tenemos que hacer, sin saber para qué hemos venido a este mundo, sin saber qué es lo que vamos a hacer mañana, qué hacer con ese problema tan tremendo que nos aqueja. Es duro no tener una solución. Sin embargo, las partes autónomas de nuestro ser ofrecen una solución factible y maravillosa para todos esos problemas. Entonces, es muy importante empezar a preocuparnos por hacer contacto con esas partes del ser, por practicar la autoobservación que nos va a llevar, ya dijimos, al recuerdo de nosotros mismos. Y podrían decir, ¿eso qué tiene que ver con lo que estás hablando, del sentido espacial y eso? Pues que así se llega al sentido espacial. Ya dijimos que el ser, la mónada, el alma están en la Vía Láctea. No es una cosa es leerlo en algún lado, saberlo y dar la media vuelta y seguir uno su camino, ¿no? No, aquí se trata de hacernos conscientes de ese principio, hacernos conscientes de esa realidad y caminar por la calle sin olvidarnos de que nuestro ser está allá en la Vía Láctea, está allá en una estrella especial, en una dimensión especial. Caminar por la calle y vivir bajo ese principio es maravilloso, porque entonces tú dejas de cometer errores, porque ya sabes que dentro de ti está esa potestad, esa divinidad que no permitiría jamás que tú cometieras ese error que estás por cometer. Ahora, debemos reconocer que cuando hablamos del sentido espacial, también estamos hablando de dimensiones superiores. La Tierra no es como nosotros la vemos. Lo que estamos viendo es nada más una reproducción de lo que los 5 sentidos limitados han grabado en nuestro cerebro, pero no es en realidad todo. Parece mentira, pero a veces un perro que ladra en la calle no lo escuchamos, o tiene 5 minutos ladrando y no lo escuchamos, o el gallo que canta por la mañana, sobre todo en los países centroamericanos, en México y eso,
no lo escuchamos. O el grillo que canta en la vera del camino y vamos por ahí, no lo escuchamos. No escuchamos, no estamos atentos, no percibimos las cosas que están pasando en la tierra, mucho menos lo que está en los mundos superiores. ¿Sí? Entonces, debemos reconocer la multiplicidad del espacio. Desarrollando el sentido espacial, podemos ver las cosas en sí mismas, la tierra en sí misma, a las personas en sí mismas, verles los pensamientos a la gente, aunque obviamente no es lo que queremos, sino hacernos conscientes de los nuestros, pero podría ser posible si nosotros desarrollamos el sentido espacial. Desarrollando el sentido espacial, nos dice el gran maestro Samael Aun Weor, podemos ver el cuerpo de un hombre en sí mismo tal cual es, y mejor que con rayos X. La imagen del hombre no es el hombre en sí mismo. Con el sentido espacial desarrollado, podemos ver el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal de una persona. Y podríamos hasta percibir a su divinidad. Con el cuerpo espacial desarrollado, podríamos saber quién es quién. Por ejemplo, hoy en día hay muchas teorías de que hay muchos extraterrestres encarnados en la Tierra. Pues sí, ¿y qué? Si no los reconocemos, ¿no? Si tuviéramos el sentido espacial desarrollado, podríamos conocer en la calle quién es ese ser de otro planeta, o quién es ese maestro autorrealizado, o simple y sencillamente quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo ante un jurado, o ante un problema en la casa, o en la ciudad, o en el trabajo, etc. Con el sentido espacial, es decir, nosotros podemos tener acceso a la verdad de todas las cosas, pero hay que desarrollarlo. El cuerpo vital, como ya sabemos, es la cosa en sí del cuerpo físico del hombre. La cosa en sí es que con el sentido espacial podemos percibir la cosa en sí, o sea, la cosa tal cual es. No solamente en lo tridimensional, sino incluyendo la parte tetradimensional de esa cosa. Y de ese ser, de esa criatura, de ese animalito, de esa flor, del sol, de todo. Nos dice aquí también que los animales inferiores poseen sensaciones. Los animales superiores también poseen sensaciones y percepciones. El animal intelectual llamado hombre posee sensaciones, percepciones y una cosa más, conceptos. Los animales inferiores no tienen conceptos. Tienen sensaciones, sí, y sienten dolor por esa sensación, pero no tienen percepciones, ni tienen conceptos. Nosotros, la diferencia de nosotros con las demás especies es que tenemos percepción, sensación y concepto. Esas son las tres dimensiones básicas del universo. Necesitamos una forma nueva de pensar, necesitamos la cuarta unidad del pensamiento, la cuarta unidad del razonamiento. Quien quiere adquirir esta cuarta unidad del razonamiento debe liberarse de la psicología tridimensional. Es decir, no vamos a entender la cuestión ángeles, o la cuestión Dios, o la cuestión chakras, o la cuestión astral, encerrados en el mundo tridimensional. Se debe aceptar la cuarta dimensión y la quinta dimensión también y otras más, porque de lo contrario las teorías no encajan, y por muy bellas y gnósticas que sean, si no tenemos nosotros esa facilidad de conocer las dimensiones superiores, no vamos tampoco a poder hacer de esto algo útil para nosotros. Entonces, las experiencias de tipo superior se darán en el mundo superior o en los mundos superiores, en el mundo de las percepciones extrasensoriales. O sea, nosotros, así como percibimos en el mundo físico donde estamos, también podemos percibir en el mundo astral, cuando tenemos la experiencia astral. Pero hay que estar conscientes, hay que desarrollar nuevamente nuestro estado de alerta, la capacidad de la contemplación.
de observar, de darnos cuenta de dónde estamos. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De dónde he venido? ¿A dónde voy? ¿Dónde estaba antes de nacer y dónde estaré después de la muerte? ¿Por qué estoy aquí realmente? Todas esas preguntas uno debe hacérselas en cada momento de su vida y hacerlas en un estado de atención y también en el mundo de los sueños. Estamos hablando de ejercicios íntimos, muy sutiles, que muy pocas veces llegamos a dominar, mas cuando las dominamos, podemos tener ese contacto con el sentido espacial y la cosa en sí, sobre todo lo que existe. Entonces, la cuarta unidad del pensamiento es muy diferente del concepto, como es también de la percepción. La cuarta unidad del pensamiento nos está hablando del pensar psicológico y aún más allá. La cuarta unidad del razonamiento o del pensamiento nos permite ver la cuarta característica de todas las cosas. La cuarta unidad del razonamiento nos permite conocer directamente la cuarta coordenada, la cuarta dimensión. Imaginemos que podamos entrar a esa cuarta dimensión también. Entonces, recordemos que cada cual ve el mundo de acuerdo a la educación que tenga, de acuerdo con la categoría de su sentido espacial. Esto significa también que en nuestro ambiente y alrededor nuestro pueden convivir seres que viven en distintos mundos de acuerdo con la categoría de su sentido espacial. El caracol ve al mundo con una sola dimensión, ¿sí? Porque es unidimensional. Los animales superiores como el perro, el caballo, el elefante, etcétera, ven al mundo con dos dimensiones, porque ellos son animales bidimensionales. El animal intelectual, es decir, nosotros, vemos al mundo con tres dimensiones. Ya dijimos, percepción, sensación y concepto, porque somos animales tridimensionales. Mas los hombres verdaderos, es decir, los hombres ángeles o superhombres o genios, ven al mundo con 4, 5, 6 y 7 dimensiones, porque ellos han desarrollado extraordinariamente el sentido espacial. ¿Okay? Con ese pensamiento terminamos. Sin embargo, voy a entrar a ver sus comentarios y atender también si hay preguntas. Ahorita mismo pueden hacer sus preguntas. No queremos alargar mucho el tema, más bien para poder abarcar esas inquietudes que ustedes tienen. Ok, vamos a ver. Saludos Gerardo Arriaga, saludos desde Metepec, Estado de México, Espacio Inverencial. Buenas noches Tito Wilson, Morning Star Alexa, buenos días desde Nuevo León, buenas noches más bien, desde Nuevo León. Pedro Hernández de Victoria, Tamaulipas, saludos. A ver, preguntas. Aquí nos dice Sariocti Leonardo, buenas noches, dice una pregunta, ¿qué diferencia hay entre ustedes y la sede mundial donde vivió el venerable maestro Samael Aun Weor? ¿Cómo te digo? Pues la diferencia, no sé, que nosotros estamos en Estados Unidos, esa sede donde vivió el maestro Samael está en México. Instituciones gnósticas, el maestro Samael formó muchas, 9 para ser exactos, y abrió las puertas para que se formaran instituciones como fuera necesario, de acuerdo al país, al estado, al idioma y todo eso. Difundimos su enseñanza exclusivamente. Esto que acabamos de compartir ahora, lo estuvimos extrayendo de 2 fuentes muy importantes que ahorita mismo voy a dar. Una de las conferencias de Cámara Pública, que se llama El sentido espacial y la cuarta dimensión, y la otra de un libro que se llama El Cristo Social, del mismo autor, del venerable maestro Samael Aun Weor. Entonces difundimos su enseñanza.
Ok, nos dice saludos cordiales desde Uruguay, Nélida Rodríguez. Muy bien, saludos, abrazos, saludos desde Ciudad de México. Realmente tenemos mucha audiencia en Ciudad de México. Les anticipamos que por ahí en octubre estaremos visitando la Ciudad de México, por lo menos un par de noches, un par de días, antes de dirigirnos a Michoacán, a Pátzcuaro, donde tendremos nuestro evento de la nueva era de Acuario, acostumbrado en el mes de octubre. Pero estaremos por ahí. La idea es visitar Teotihuacán y subirnos a los globos aerostáticos por ahí, por lo menos un rato, y visitar algunos lugares íconos ahí en la Ciudad de México. El Cerro Estrella nos ha dejado sabores maravillosos cuando hemos ido ahí. Y hemos ido y hemos hecho prácticas en la mañana, recibir al sol, y hemos compartido con otros grupos étnicos y ahí antropológicos del área, y ha sido maravilloso. Muy bello todo ahí en la Ciudad de México. Saludos a todos. Ok. Bueno, ahí preguntas Gracie Ave, que cuáles son esos sentidos, ya los mencionamos, son los chakras. Y sí, efectivamente, Tito Wilson, misionero gnóstico de nuestra institución, ahí preguntaba o respondía a esa pregunta. Gracias. Oscar Narváez dice que la clarividencia, clariaudiencia, intuición, telepatía y recordación de vidas pasadas, todo eso uno puede tenerlo, conocerlo, manejarlo, si desarrolla ese sentido espacial. ¿Okay? Dices, ok, ¿sabes si en Chile existe alguna sociedad gnóstica como para participar más? Bueno, Chile es muy grande y las ciudades, me imagino, son abundantes. Pues puedes entrar en Google y buscar, ¿no? Gnosis en la ciudad donde vives, y estoy seguro que Google te arrojará algunos datos donde podrás ir e informarte más. Aquí mismo en Facebook hay muchos grupos en Chile. Yo he estado en contacto con unos grupos, pero igual ahora no me acuerdo ni de la ciudad porque uno no las conoce, son enormes los países, pero simplemente busca tanto en Facebook como en Google Gnosis más la ciudad donde vives y creo que tendrás buenos resultados. En todo caso, pues anhelamos que encuentres un lugar, un grupo con el cual puedas asociarte con estos estudios maravillosos. Y si no, sigue por estos medios mientras tanto. Dices Bessie Álvarez, cuando se habla del sentido espacial, ¿será el mismo hiperespacio? Con el sentido espacial podemos percibir el hiperespacio, llegar al hiperespacio y darnos cuenta realmente de lo que hay ahí. Es maravilloso. Gracias por la plática. Dices, ¿cómo hacer para que la observación sea con la conciencia y no con la mente? No, pues realmente observación con la mente no existe. Lo primero que hay que desarrollar es el sentido, o más bien el pensar psicológico. ¿Ok? ¿Cuál es ese pensar psicológico? Que tú cada momento de tu vida te acuerdes que tienes una multiplicidad egoica. Ese es el primer paso. En este momento, yo me acuerdo que tengo una multiplicidad egoica. De ahí nace en mí el anhelo de poner atención para que esos yoes no se vayan a meter en este momento y yo salga mejor corriendo a hacer otra cosa, ¿no? Entonces se necesita primero aprender a pensar psicológicamente. Con esas bases puedes empezar a poner atención y se irá manifestando más la esencia, la conciencia. Y eso, la misma esencia y conciencia, te puede llevar a ese momento de autoobservación y más adelante a la íntima recordación de ti mismo o de ti misma. Si ven qué bello es todo esto, tiene realmente una secuela de pasos que hay que hacer, es algo ordenado, es algo estructurado, algo muy bonito, algo que realmente es superior. No es nada más, ok, haz esto y cierra los ojos y visualiza esto y ya estás iniciado. No, para nada. Estos son trabajos que hay que hacer en una forma secuencial, en una forma ordenada, organizada. Son pasos que no puedes evitar, que tienes que dar antes de pasar al siguiente nivel. No se puede hacer una práctica esporádica y ya querer resultados maravillosos, ¿no?
Todo tiene un orden. Ok. Annie D. Castellanos dice, ahora sí se está volando la pared, hermano. Bueno, gracias por su tiempo. Con todo gusto compartimos con ustedes. Saludos hasta Colombia, Rubén Darío Duque. Muchas gracias por sus respuestas, ¿cómo no? Lindo mensaje. Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Saludos también, ese bello estado de Campeche. Hasta Colombia también. Nos preguntas, Darío, que dónde puedes encontrar información sobre medicina gnóstica. Bueno, ahí también en nuestra página y en las páginas gnósticas se manejan algunos libros, 2, que dejó el maestro Samael, sobre medicina oculta y magia práctica también. Si vas a aprender medicina gnóstica, también debes aprender magia práctica. Es algo tremendo, ¿no? Ok, saludos. Dices que tuviste un sueño, David, donde te llevó una esfera de luz, te llevó un planeta donde sus habitantes eran de una medida de unos 15 centímetros, tenían cautivos a muchos terrícolas, sería un planeta. Gracias. Es posible. Hay muchísimos planetas en la galaxia y muchos de esos seres, aunque son pequeños, son súper civilizados. Todo eso es posible. En todo caso, si es cierto o no es cierto, tú eres quien vas a tener esa respuesta en base a tu propia reflexión. Bien, dices, Cristian, que habías leído por ahí sobre la conciencia, el elemento aire. ¿Cómo se puede interpretar a la conciencia con los elementos, o al menos a uno? Excelente información. Bueno, los elementos son una cosa, la conciencia es otra. La conciencia es algo que tenemos todos dentro, muy adentro de nosotros. Esa capacidad de arrepentirnos después de haber hecho un error, cometido un error, esa es la conciencia. Esa capacidad de reflexión, esa es la conciencia. Los elementos tienen sus elementales, el agua, el aire, la tierra, el fuego, son vibraciones akáshicas que están saturadas de vida. Viven muchas criaturas en ese nivel que nosotros no captamos. Están fuera de nuestro alcance, como quiera que nuestros sentidos íntimos están atrofiados, ¿no? Pero a medida que vayamos desarrollando esos chakras que ya mencionamos, desarrollando el sentido espacial, todos esos elementales van a estar ahí para nosotros, los podemos ver y podríamos hasta trabajar con ellos, y esto es lo más maravilloso, beneficiarnos de su existencia. ¿Cuántas veces nos hemos metido al lago o a un mar y inconscientemente? Nunca nos acordamos que ahí había vida inteligente en una cuarta dimensión y que podría curarnos de nuestros problemas emocionales, físicos y todo. ¿Cuántas veces nos hemos parado ante una fogata maravillosa y nos asombra cómo ilumina la noche y su calor y todo eso, sus lenguas de fuego, cómo saltan? Pero nunca nos hemos acordado que ahí están las salamandras del fuego y que también tienen poderes maravillosos para curar nuestro cuerpo astral, para quemar nuestras impurezas, pero tenemos que aprender a trabajar con ellos. Todos los días estamos inhalando aire, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos acordado en los últimos días de que ese aire tiene elementos, tiene rayos vitales que entran en nosotros, tiene a los silfos y sílfides del aire, es decir, que criaturas que viven ahí, que también tienen poderes maravillosos, que podrían ser usados para curar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral también. Todos los días caminamos sobre la tierra, a veces nos maravillamos porque llovió y se ve un color diferente, y hasta podemos percibir el perfume de la tierra mojada, la tocamos, con nuestras manos, metemos nuestros pies en ella, pero muy pocas veces nos hemos acordado que en el elemento tierra también hay vida elemental, que son los gnomos y pigmeos, y que también tienen gran poder para curarnos de muchas enfermedades, pero no nos acordamos y no los vemos, vamos como ciegos por el mundo, por la vida. Desarrollando el sentido espacial podemos ir
haciéndonos más conscientes de todas esas cosas, pero desarrollar el sentido espacial no es fácil, ni es para la gente inconstante. Tenemos que ser constantes, siempre luchadores, siempre perseverantes con estas enseñanzas. Ok. También nos dice Melvin Quintanilla que una vez escuché, dices, que los chakras son una especie de discos que giran y los mantras los hacen girar en sentido diferente. ¿Cuál es el funcionamiento de los chakras con los mantras? Saludos desde Honduras. Bueno, pues sí. Los chakras son ruedas energéticas, discos magnéticos que están en nosotros y están girando. Lamentablemente en forma incorrecta, porque obedecen a los impulsos del yo. A medida que los vamos trabajando y eliminando al yo, obviamente esos chakras primero hay que equilibrarlos, detener su avance en forma incorrecta y luego podrán irse desarrollando y moverse en sentido correcto. El sentido correcto de los chakras es que deben estar girando de acuerdo a las manecillas del reloj. Cuando ese reloj de pared lo ves de frente, así en ese sentido deberían estar girando los chakras. Lamentablemente están girando al revés por ahora. Hay que corregir ese curso de esos chakras. Y así se va logrando, pero nuevamente, y reitero, ¿no? Necesitamos cuidar la energía sexual, necesitamos sacrificarnos por los demás, necesitamos eliminar a los yoes que llevamos dentro también, para que entonces ese otro ejercicio del despertar de los chakras nos dé los resultados que debe darnos. De lo contrario, sería algo contraproducente. Bien, eso sería todo por esta noche. Gracias por su atención. Los dejo, disfruten de este fin de semana. No olviden que ya están abiertas las inscripciones para el curso de instructores gnósticos. Por ahí subimos una información, está dando mucha respuesta. Es mejor que me contacten por Messenger aquí en la página o por WhatsApp también. Ahí les incluí el enlace. Solamente si está interesado en seriamente apoyar la difusión de la enseñanza. El ser instructor no es un hobby ni un pasatiempo, y no va uno a perder su tiempo, es algo muy serio. Entonces preferimos tener 10 que lo van a hacer a 100 que nada más van a jugar, ¿no? Pero si usted tiene esas inquietudes muy serias de ser instructor gnóstico, misionero gnóstico, inmediatamente comuníquese conmigo porque el 9 de agosto iniciamos con el nuevo curso de instructor gnóstico. Okay, y también pues pronto estaríamos ya en octubre, estaríamos en México en el Congreso de la Nueva Era de Acuario en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Okay, igual si tienen interés, no duden en enviarnos un mensaje. Será todo por esta noche. Paz inverencial. Nos vemos. Saludos a todos en sus países, casas, familias, trabajos y todo. Buenas noches.